Soy el hombre que sostuvo a mi pareja mientras su hijo adulto vivía a nuestra costa. Lo descubrí con su padre biológico en un bar y todo explotó. ¿Qué harías tú? Me llamo Noah y necesito saber qué opinan de esta situación. Tengo 35 años y llevo saliendo con María desde hace varios años. Ella ya tiene un hijo, Miguel, que ahora tiene 21. Al principio la convivencia es tolerable. No fingimos ser padre e hijo, pero hay respeto y una rutina que funciona. Con el tiempo, sin embargo, las cosas empiezan a torcerse. Miguel se vuelve más cerrado, muestra desinterés por estudiar o trabajar, y su presencia en la casa se siente cada vez más como un peso silencioso. Intento entrar en su vida sin invadir. Le hablo como a un adulto. Le ofrezco apoyo concreto. Busco opciones que no impliquen presionarlo. Le propongo cursos básicos, alternativas relacionadas con redes sociales y edición, trabajos de medio tiempo. Incluso converso con conocidos para conseguirle entrevistas pequeñas. A ratos muestra curiosidad, pero casi nunca concreta nada. Sus respuestas suelen ser evasivas. No me interesa, no estoy listo, o simplemente silencio. Lo que más me inquieta es la repetición de patrones, promesas que no se cumplen, planes que se disuelven en excusas. María reacciona distinto. Para ella Miguel sigue siendo en muchos sentidos un niño, y su paciencia es casi inagotable. Eso lo entiendo y lo respeto. Su historia con Miguel es compleja, de abandono y heridas pasadas. Pero cuando la tolerancia se vuelve excusa, la casa se convierte en un territorio indescifrable. Yo aporto a la economía de la casa, respeto acuerdos, y siento que mi vida de pareja se resiente porque la energía de la relación se va en rescatar a un adulto que no parece querer salir adelante. No busco culpables fáciles. Sé que en muchas ocasiones mi reacción es impaciente, autoritaria, incluso injusta. He reaccionado con enfado. Después, me he arrepentido. Siendo honesto, a veces me falta perspectiva. Ser maduro no solo implica exigir, también significa acompañar sin suplir. Sin embargo, acompañar no puede transformarse en sostener una vida sin aportes. Ese es el punto donde choco frontalmente con mi propio límite. En los últimos meses empiezo a notar patrones que me inquietan más allá del desinterés común. Miguel sale de la casa por unas horas, vuelve como si nada, y a veces su teléfono permanece en silencio por largos tramos. Veo fotos en redes con gente que no conozco y comentarios ambiguos. No tengo pruebas sólidas, pero mi intuición me sugiere que hay alguien que le dice que no necesita trabajar, que para eso estamos nosotros. Es una sospecha que no quiero confirmar sin pruebas, pero la idea me obliga a vigilar y a no quedarme de brazos cruzados. No hablo de espionaje por placer, sino por responsabilidad. Me niego a convertir la casa en una caja de secretos donde se reproduzca una dependencia que destruye la convivencia. Antes de tomar medidas quiero saber más. ¿Es un amigo, un círculo, o incluso su padre biológico quien le marca el camino de la pasividad? El problema cambia si existe esa influencia externa. Deja de ser solo un problema de motivación y pasa a ser un asunto de lealtades y manipulaciones. La tensión con María sube cuando expreso mi cansancio. Ella me pide compasión, me recuerda las carencias del pasado y me pide que tenga paciencia. Yo la escucho, pero mi paciencia tiene un límite práctico. Mis finanzas, mi salud mental y nuestra vida en pareja no son recursos ilimitados. Pienso en poner condiciones claras, en plazos concretos, en consecuencias reales si no hay cambios, pero cada vez que lo planteo, la casa se llena de reproches y de defensas que terminan en silencios largos y fríos. He intentado varias estrategias antes de llegar a esta sensación de punto de quiebre. He ofrecido pequeñas metas, hemos hecho acuerdos de convivencia, horarios, contribuciones económicas, responsabilidades domésticas, y he buscado alternativas que le puedan interesar. Aún así, cuando propongo un esquema con pasos a seguir, Miguel tiende a cerrarse. A veces me sorprende su cinismo. Responde con frases que hieren como "no necesito su ayuda para sentirme bien", o me mira con una mezcla de reproche y desdén que me deja helado. No quiero que esto suene a ultimátum vacío. Estoy dispuesto a acompañarlo en un proceso de crecimiento real. Lo que no acepto es sostener un estancamiento que afecta a todos. Además, siento que el problema no es solo económico, es emocional. Hay rabia contenida, resentimiento hacia figuras que no estuvieron, y posiblemente una búsqueda de identidad que se expresa como rechazo a toda forma de responsabilidad.
Una de las cosas que más me cuesta es saber dónde termina mi rol. No soy su padre biológico. No quiero suplantar a nadie ni imponerme. Pero tampoco puedo permitir que mi pareja y yo seamos un colchón que lo adormece. María y yo discutimos esto con frecuencia. Ella quiere proteger, yo quiero exigir cambios. Ambas posturas tienen validez, y muchas noches no sabemos cómo conjugar protección con exigencias sin romper la casa por la mitad. Hay momentos en que me pregunto si estoy siendo duro. Me veo a mí mismo retrocediendo y recordando que Miguel tiene derecho a equivocarse. Quizás lo mejor sería retirarme y permitir que las consecuencias de sus decisiones lo despierten. Pero siento miedo. Miedo de que la caída sea demasiado fuerte, de que su red de apoyo sea insuficiente y lo lleve a situaciones peligrosas. Esa mezcla de miedo y culpa me paraliza, y la ansiedad crece. En este tiempo también surge la sospecha de una figura masculina que podría estar incentivando su dependencia, un padre que aparece y desaparece, o un amigo con influencia negativa. No puedo decirlo con seguridad, pero ciertas pistas, salidas discretas, llamadas de madrugada, comentarios que minimizan el trabajo, apuntan en esa dirección. Si resulta que Miguel está en contacto con alguien que le dice no trabajes, nosotros te mantenemos, entonces la conversación cambia por completo. Estamos ante una maniobra que va más allá de la falta de voluntad. No quiero adelantar conclusiones sin pruebas, así que por ahora me concentro en recopilar señales. Observo horarios, anoto pequeñas contradicciones, y evito confrontarlo en caliente sin sentido. No pretendo convertir mi vida en una investigación policial, pero sí creo necesario tener elementos antes de una conversación decisiva con María, mostrar evidencias y hablar sin alarmismos. Una de las escenas que me duele recordar es una discusión por dinero. Miguel pidió un préstamo para reinventarse, vocabulario impreciso, y la conversación terminó en insultos. María defendió su postura maternal. Yo pedí claridad y responsabilidad. Esa noche comprendí que el problema no es solo suyo sino de dinámica familiar. Si no cambiamos las reglas del juego, el conflicto seguirá creciendo y nos arrastrará a todos. Cierro esta primera crónica con preguntas abiertas porque necesito externalizar la incertidumbre. ¿Hasta cuándo se sostiene la paciencia con un adulto de 21 años que depende sin aportar? ¿Qué límites son razonables sin caer en el abandono? ¿Cuál es la línea que separa la ayuda de la complicidad cuando alguien te ofrece razones para que no crezcas? No tengo respuestas claras. Solo sé que la situación está en un punto de inflexión y que debo decidir si investigar quién lo influye, establecer límites rígidos, o dar un paso atrás para que las consecuencias lo despierten. María y yo llevamos años juntos. Su hijo Miguel, de 21, se ha desentendido de estudiar o trabajar y vive a costa nuestra. He intentado ayudarlo con opciones y acuerdos, pero su indiferencia y pequeñas mentiras levantaron sospechas. Sale a escondidas y parece tener a alguien que le dice que no se esfuerce. Decidí no quedarme en la incertidumbre y comencé a vigilar discretamente sus movimientos para saber si había una influencia externa que lo alentara a mantenerse pasivo. No tardo en confirmar mis peores sospechas. Una tarde lo sigo a distancia. Sale sin hacer ruido, evita mirar a nadie y camina con la cabeza gacha. Lo veo meterse en un bar del centro, uno de esos lugares con luces amarillas y olor a cerveza. No entro de inmediato, observo desde la puerta, calculando mis pasos. Tras unos minutos, Miguel sale y se queda afuera hablando por celular, después vuelve a entrar. Mi instinto me empuja a quedarme. No quiero confrontarlo en caliente, quiero pruebas. Al caer la noche mi decisión se vuelve casi una necesidad moral. Entro al bar. Me siento en una mesa alejada y espero. Lo veo acercarse a una mesa donde ya hay un hombre con la mirada dura y un vaso que no parece ser de agua. En la penumbra reconozco el rostro por fotos antiguas que alguna vez vi. Es Mario, el padre biológico de Miguel. Nunca imaginé que estuvieran en contacto. Se saludan con naturalidad, hablan en voz baja. Ríen en un tono que a mí me suena cómplice. La sensación de traición me oprime el pecho. Me acerco con cuidado. Saco el teléfono y tomo fotos. No es noble, lo sé, pero la evidencia me parece necesaria para hablar con María con cabeza fría. Cuando Miguel se levanta a ir al baño, decido acercarme al hombre. Le digo quién soy, Noah, la pareja de María. Al principio intento marcar un tono civilizado porque prefiero no quemar puentes ni crear un escándalo público.
Me presento con respeto, nombrando a María como si fuera un lazo que nos obligara a una conversación adulta. No funciona. Mario, con algunos tragos encima, me mira con desdén y me responde de forma desafiante. Me acusa, a su manera tambaleante, de meterme donde no me llaman y su lenguaje se vuelve grosero. Le explico que estoy preocupado por Miguel, por su pasividad y por la evidencia de que alguien lo alienta. Él se ríe y admite, entre risas y palabras torpes, que ha estado viéndose con Miguel por años, que él mismo le ha dicho que no se estrese y que tiene a alguien que lo respalde económicamente. Sus palabras me golpean con la crudeza de la manipulación. Alguien le ha dicho a mi pareja y a su hijo que está bien no intentar. La conversación escala. Mario se levanta con más aire de provocación que de arrepentimiento. Trato de mantener la compostura. No quiero pelea, pero termino yéndome cuando veo que no habrá diálogo serio. Regreso a casa con la garganta seca y el peso de las fotos en el bolsillo. Muestro la evidencia a María. Las imágenes hablan por sí solas. Miguel compartiendo copas y risas con su padre en un lugar que claramente no habíamos conocido. María reacciona con incredulidad. Al principio no quiere creerlo. Sus manos tiemblan al ver las fotos y su silencio pesa más que cualquier acusación. Esa noche no hay gritos, solo un silencio denso. Ambos procesamos la traición. Por un lado de Miguel hacia nosotros por la falta de honestidad, y por otro de Mario, por influir en su hijo y por faltar a la responsabilidad mínima de no manipular. Dormimos con la sensación de que algo cambió para siempre. Al día siguiente, María sale sola y regresa alterada. Pasa directamente a la habitación de Miguel y comienza una pelea que escala rápido. Escucho desde el pasillo su voz entrecortada y el eco de palabras que no había escuchado antes en nuestra casa. Reproches afilados, reclamos por engaños antiguos, la mención de golpes y de promesas rotas. Miguel responde con ira acumulada. Dice que, aunque Mario falló, él es su padre y él lo entiende mejor que yo o que María. La discusión se vuelve más intensa, y el tono ya no admite medias tintas. Me quedo en la sombra de la habitación, sin saber muy bien qué hacer. Me siento culpable por todas las veces que quise imponer reglas, pero también convencido de que la decisión de María de poner un límite es necesaria. La noche cae con una sensación de fractura. Todos estamos heridos. Me pregunto si actuamos con severidad o con justicia. La idea de que Miguel duerma en la calle me cae pesada, pero también tengo presente que sostenerlo sin condiciones podría ser peor. Perpetuar una dinámica donde la pasividad se premia y la responsabilidad se invisibiliza. En los días siguientes la casa cambia de ritmo. Hay ausencias largas, las camas se quedan sin ocupar, las tazas se enfrían en el fregadero. Miguel se va a la mañana siguiente, como le exigieron, y no se lleva muchas cosas, una maleta pequeña, ropa gastada, y la misma mirada hostil que una vez me miró con indiferencia. Intento hablar con él para ofrecerle alternativas, intenta ignorarme. Lo digo con honestidad. Me habría gustado que aceptara ayuda para buscar trabajo o una opción de estudio, pero él no lo quiere. Sus respuestas son cortas, a veces despectivas. Parece decidido a demostrar que no necesita a nadie, aunque sus ojos delaten otra cosa. María se ve destrozada, al mismo tiempo, resuelta. Hay veces que la veo sentarse en la mesa unos minutos y quedarse en blanco, como si su alma hubiera tomado la forma de una ventana vacía. Le pido que descanse, le ofrezco compañía, y ella me responde con agradecimiento mezclado con culpa. Sabe que la decisión ha sido dura, pero también entiende que mantener a Miguel así no garantizaba nada bueno. Entre sus lágrimas dice que lo hizo por amor, pero que a veces el amor necesita disciplina para no convertirse en compasión que destruye. No dejo de pensar en Mario. Su actitud me provoca rabia. ¿Cómo puede manipular así a su propio hijo? ¿Qué autoridad moral le da el derecho de decirle a Miguel que no se esfuerce? Me siento traicionado como pareja y como figura de autoridad doméstica. No busco venganza. Quiero claridad y reparación. Intento comunicarme con Mario por mensajes, sin éxito. Llamo a algunos conocidos que lo conocen para entender si esta conducta es habitual. Nadie se sorprende. Me cuentan historias de ausencias, promesas rotas y un patrón de comportamiento donde aparece y desaparece, siempre enseñando a evadir responsabilidades. Un domingo decido volver al bar para confirmar si Miguel está allí. Lo encuentro, pero esta vez lo veo solo, trabajando, limpiando baños.
Está sucio y con una expresión de abatimiento que me atraviesa. Me acerco con cautela. Él me mira y pregunto por qué está ahí. Me escucha y responde con voz baja. Me cuenta que después de la pelea con María fue a buscar a su padre y que Mario se rió de su situación y lo dejó a la deriva. No hubo rescate ni planes, solo burlas. Miguel, con la voz quebrada, admite que por primera vez sintió vergüenza y se ofreció en el bar para cualquier cosa. Le dieron un trabajo de mantenimiento, sin paga decente, pero era algo propio. La escena me golpea con una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque por fin veo una puerta que se abre. La necesidad. Dolor porque esa puerta la abrió el abandono. Le digo que lo acompaño a casa y que hablaremos con calma los tres. Él duda, mira al suelo, pero al final acepta. Durante el camino habla poco. Cuando llegamos la tensión se siente en el aire como electricidad estática. Nos sentamos los tres en la sala. María, con ojos rojos, empieza a hablar. Miguel, aún con orgullo maltrecho, se disculpa honestamente. No es teatral, es sincero y tembloroso. Admite errores, reconoce miedo, y promete intentarlo. Esa conversación no borra meses de resentimiento, pero marca un punto de inflexión. No todo está resuelto. Quedan preguntas sobre límites, sobre el rol de Mario, y sobre cómo reconstruir confianza. Aún así, siento una punzada de esperanza. Vi a Miguel dispuesto a aceptar trabajo por necesidad, y vi a María capaz de pedir que su hijo enfrente las consecuencias de sus actos. Nos damos un abrazo que guarda silencio pero promete trabajo. No es un final feliz perfecto, es un inicio con heridas. Yo, por mi parte, siento que algo cambió. María y yo descubrimos que Miguel se veía en secreto con su padre biológico, Mario. Lo confrontamos con pruebas y la relación explotó. María puso un límite y Miguel se fue de la casa. Tiempo después lo encontré trabajando en un bar, limpiando baños. Tras el abandono definitivo de Mario, Miguel aceptó por primera vez un trabajo. Después de una conversación difícil, volvimos a sentarnos los tres para hablar y dar un paso hacia la reconciliación. Volvimos a casa esa tarde con el silencio pesado de quien sabe que todo quedó partido en dos. María se sentó en el sofá, las manos temblorosas, y miró a Miguel con una mezcla de alivio y miedo. Yo me quedé al margen, sin mundo propio, sintiendo que había cumplido una misión que no pedí, proteger una relación que amo. Miguel, con la camiseta todavía manchada de detergente y su orgullo hecho trizas, se quedó en la silla como si pesara más la vergüenza que el cansancio. La casa olía a comida fría y a promesas a medias. Había una tensión que no sabíamos si bordear o enfrentar de frente. La primera conversación fue torpe y sincera. María habló desde la herida, con palabras secas que punzaban. Recordó episodios del pasado donde Mario había fallado. Le dijo a Miguel que no buscara excusas para seguir dañando su vida y le exigió transparencia. Miguel, sorprendentemente, habló con una honestidad que no le había visto antes. Dijo que se sentía perdido, que había buscado en su padre la validación que no recibió y que, al reírse de su situación, Mario le había inculcado la idea de que no tenía que esforzarse. Fue la primera vez que oí, sin escudos, el efecto que esas palabras habían tenido sobre él. Acordamos pasos concretos porque las palabras ya no bastaban. No prometimos soluciones mágicas, establecimos rutinas y metas pequeñas, levantarse a una hora razonable, buscar ofertas, presentar un número mínimo de aplicaciones por semana y hacerse cargo de tareas domésticas que demostraran compromiso. Para que no quedara en buenas intenciones, dejamos por escrito un pequeño plan en la nevera que los tres vimos, tareas distribuidas, plazos y consecuencias. No fue teatral, fue práctico. Era la manera en la que podríamos medir cambios y responsabilizar sin que todo dependiera de recuerdos o promesas verbales. Las primeras semanas fueron un campo minado de emociones. Miguel tropezó repetidas veces, dejó pasar una entrevista, volvió a aislarse y en una ocasión se reencontró con un viejo amigo que lo tentó a volver a lo de antes. Pero también hubo días luminosos, una llamada donde me contó con orgullo que había hecho 2 postulaciones en un portal de empleo, otra en la que trajo a casa una pequeña nómina como pago por horas y la deslizó sobre la mesa como si fuera un trofeo diminuto. Cada gesto, por pequeño que fuera, empezó a representar una posibilidad distinta. Yo cambié mi estrategia.
En lugar de exigir con tono firme cada paso, comencé a preguntar con curiosidad y a ofrecer ayuda técnica, corregir el CV, practicar una entrevista y, cuando hacía algo bien, celebrar sin exceso. Aprendí que reprender lo empujaba a la defensiva, acompañar con límites lo activaba. Aún así, hubo noches en las que la tensión volvía y me encontraba unido a María en la extraña sensación de no saber si lo que hacíamos bastaría. Esas noches hablábamos en voz baja sobre planes B y C, sobre cómo manejar una recaída sin que nos arrastrase a todos. La relación con Mario permaneció tensa y expectante. Hubo comunicaciones intermitentes, mensajes donde prometía ayuda que nunca llegaba, llamados donde ofrecía explicaciones endebles, visitas cortas con disculpas vagas. Decidimos no abrir la puerta a la improvisación. Si Mario quería participar, debía demostrarlo con constancia, no con palabras inflamadas. Para proteger la estabilidad de Miguel y de nuestra pareja, establecimos límites claros, ningún encuentro sin nuestra presencia, ningún aporte económico sin seguimiento y ninguna influencia sin coherencia. Pasaron meses y la transformación fue la suma de pequeños eventos. Miguel consiguió horarios más amplios en el bar y poco a poco dejó la limpieza exclusiva. Lo contrataron para ayuda general y más tarde para atención al cliente en horas de baja afluencia. Lo importante no era el puesto en sí, sino que empezara a recibir un pago regular. Con ese pequeño ingreso llegó algo vital, la posibilidad de decidir sobre su propio dinero. Verlo comprar una camisa modesta con su sueldo, sin alardes, con la mezcla de timidez y orgullo que se dibuja en alguien que empieza a sostenerse, fue una escena que significó más que cualquier discurso. El orgullo de María fue otro punto de quiebre. Ella, que al principio se sintió traicionada y culpable por no haber detectado la manipulación de Mario, empezó a recuperar la serenidad conforme veía actos concretos. Empezó a decir menos tendría que haber. Y más está intentando. Esa diferencia de fraseología cambió la atmósfera de la casa. En las mañanas compartíamos café y pequeños proyectos, preparar almuerzos para llevar a la semana, organizar un calendario de entrevistas y ayudar a Miguel a gestionar papeles. La logística sencilla funcionó como estructura emocional. No todo fue lineal. Hubo retrocesos que dolieron y nos obligaron a volver a acordar límites. Una vez Miguel volvió a relacionarse con personas del pasado que lo recordaban hábitos improductivos. En otra ocasión dejó pasar 2 días sin salir a buscar empleo. Hubo momentos de silencio prolongado. En vez de castigar con expulsiones impulsivas, nos sentamos y dialogamos, preguntamos por qué, ofrecimos alternativas y pusimos microobjetivos. En una ocasión le propuse voluntariados cortos para sumar experiencia, y esa experiencia le permitió hablar luego en una entrevista con algo distinto a ofrecer, hablar de hechos concretos. La reconstrucción del vínculo entre nosotros también fue un trabajo. María y yo tuvimos que sanar pequeños daños, heridas por decisiones pasadas, resentimientos que afloraban en discusiones sobre dinero y la fatiga emocional de haber soportado meses de incertidumbre. Hicimos terapia de pareja brevemente, no por crisis severa, sino para aprender herramientas comunicativas y para evitar que las acusaciones del pasado intoxicasen el presente. Esos espacios nos permitieron hablar con más claridad, establecer límites sin culpa y acordar respuestas coherentes frente a las recaídas. Uno de los momentos más emotivos fue una tarde en la que Miguel, al ordenar sus cosas, encontró una carta vieja de su madre donde ella relataba dificultades y promesas rotas. Leerla juntos fue duro. María lloró. Miguel se sonrojó y yo supe que la vulnerabilidad había vuelto a entrar por la puerta. Fue un abrazo necesario que sirvió para recordar que la historia de cada quien pesa y que la empatía, aun cuando exige límites, también sana. A partir de ese día, las conversaciones sobre el pasado se hicieron menos acusatorias y más reparadoras. Con el tiempo Miguel empezó a proyectar algo que antes no había tenido. Planes a corto plazo. No eran grandes ambiciones, sino metas concretas. Ahorrar un monto para arreglar su bicicleta, pagar una deuda con un amigo, completar un curso de manejo. Un paso clave fue que empezó a valorar la autonomía, limpiar su ropa, cocinar alguna cena y pagar su parte en la compra. No es poca cosa cuando se trata de aprender a cuidarse. La relación con Mario siguió siendo frágil. Hubo intentos de acercamiento por su parte, pero siempre con una volatilidad que nos hizo mantener distancia.
En una ocasión apareció con la intención de arreglar las cosas, pero se mostró evasivo y volvió a sus viejos patrones. Decidimos entonces convertir la posibilidad de reconciliación en algo que Miguel gestionara. Si él quería abrir esa puerta, que fuera él quien la abriera y que se exigiera coherencia al padre. No queríamos reproducir dinámicas donde un adulto volviera a enseñar a otro a evadir responsabilidades. En lo personal aprendí a medir mi propio límite entre sostener y suplir. Hubo momentos de culpa. Pensar si actué bien al no aceptar de inmediato a Miguel cuando regresó en su peor momento. Preguntarme si mi firmeza fue demasiada. Pero al ver sus avances comprendí que imponer límites fue, paradójicamente, una forma de amor. Me di permiso para sentir alivio al ver pequeños progresos, a la vez, mantener la guardia en cuanto a incoherencias. Implementamos una rutina semanal que ayudó a sostener el cambio. Los lunes revisábamos postulaciones en la mesa de la cocina. Los miércoles practicábamos entrevistas en voz alta. Los viernes evaluábamos logros de la semana y acordábamos pequeñas recompensas por esfuerzo sostenido, como una cena elegida por Miguel. La intención no era premiar superficialmente, sino crear un circuito de retroalimentación donde el esfuerzo generara reconocimiento tangible. En términos laborales, lo que más ayudó fue la exposición gradual. Trabajar unas horas, cumplir horarios y recibir feedback. Fue un proceso de socialización laboral que le enseñó a presentarse, a tolerar la frustración del rechazo y a persistir. En una entrevista que falló, lloró en el camino de regreso, pero al segundo intento obtuvo un puesto temporal que, aunque modesto, le permitió practicar lo aprendido. Además, le propuse pequeños proyectos, ayudarme a grabar vídeos cortos sobre temas sencillos para que ejercitara la disciplina y la responsabilidad. Nuestra comunidad también jugó su papel. Familiares y amigos intervinieron con apoyo práctico. Alguien nos prestó una laptop para que Miguel hiciera cursos, un conocido le consiguió una entrevista y una vecina le ofreció referencias. Ese tejido social fue clave. Nos mostró que los cambios no suceden en aislamiento. Pedir ayuda no fue signo de debilidad, sino una estrategia inteligente. La economía doméstica se ajustó. Empezamos a llevar un registro más estricto de gastos y a planificar en función de ingresos reales. Miguel contribuyó con lo que pudo. Al hacerlo, su sentido de pertenencia creció. Verlo colaborar en la compra del mercado o en la planificación de pagos redujo la tensión en las discusiones sobre dinero. No era tanto el monto lo que importaba, sino la decisión de participar. En el plano emocional hubo momentos de sinceridad cruda. Miguel habló sobre la vergüenza que sentía por depender y su miedo a no ser suficiente. María habló sobre su culpa maternal y la necesidad de perdonarse. Yo hablé sobre mi cansancio y mi miedo a que la relación de pareja se desgastara. Compartir esos miedos nos hizo vulnerables, pero también nos permitió construir acuerdos desde la honestidad. A veces la terapia nos ayudó a poner en palabras lo que creíamos indescifrable. Un año después de la pelea que dividió la casa, la rutina familiar había cambiado de manera tangible. Miguel ya no vivía exclusivamente de nosotros. Había un trabajo estable con horas fijas, una cuenta de ahorro pequeña y un plan para buscar mejores oportunidades. No digo que fuera un modelo de éxito inquebrantable, sino que se trataba de una vida que avanzaba con pasos imperfectos, pero sostenidos. El final no es un pedazo de gloria ni una promesa eterna. Es una pausa para respirar y continuar. Lo que sucedió entre nosotros fue un proceso de aprendizaje. La disciplina transformó la pasividad, la coherencia desgastó la mentira y el acompañamiento con límites permitió que la responsabilidad germinara. No es un cuento con moraleja simple, sino una historia prosaica sobre cómo una familia impone reglas para sobrevivir, si es posible, prosperar. Sigo consciente de que las recaídas pueden ocurrir y que la historia no está escrita. Por eso seguimos con rutinas, con conversaciones sinceras y con cierta flexibilidad para ajustar lo que haga falta. La experiencia me dejó enseñanzas prácticas y morales. Marcar límites es un acto de amor. Exigir coherencia es proteger el espacio afectivo. Acompañar con estructura es dar la oportunidad de crecer. Si alguien me pregunta hoy si volvería a actuar igual, digo que sí, con la convicción de que, en aquel punto difícil, era la mejor forma de cuidar lo que más quería. Finalmente, quiero dejar una imagen que resume este proceso. Una tarde de domingo donde los tres fuimos al parque. Miguel llevaba una camiseta sencilla y caminaba con calma. Nos sentamos en un banco.
Sin grandes declaraciones, compartimos helado. No fue un acto simbólico exagerado. Fue una escena mínima que significó mucho. La vida cotidiana retomada, con heridas visibles pero con la voluntad de avanzar. Y seguimos avanzando, cada día con voluntad. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, suscribirte, compartir y comentar. Gracias por tu atención.